Antes de comenzar, colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También en el manual veremos que hay varias formas de colocación, dependiendo del año y la versión del vehículo. En esta ocasión vamos a montar una bola fija. Pero si montamos una bola desmontable horizontal o desmontable vertical, el montaje será exactamente el mismo. Vamos a ello. Como primeros pasos para el montaje de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. Vamos a ello. En la parte inferior tendremos que quitar 4 grapas y 2 tornillos. Las grapas tenemos en la parte central. Quitaremos también las grapas de las esquinas y el tornillo que vemos aquí. En el lado derecho, los mismos pasos. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar la moldura. Para poder quitar en versiones antiguas una grapa que lleva en esta zona y un tornillo que lleva en esta. En esta versión exactamente el tornillo solamente lo tenemos aquí y no disponemos de una grapa en esta zona de aquí. Con la ayuda de la espátula plástica vamos apalancando en la zona donde están las grapas con cuidado de no romperlas. Como veis, aquí no lleva grapa y lleva el tornillo en esta zona de aquí, en la esquina superior. Ahí tenemos el tornillo, es un tornillo de 10. En el paso de ruedas derecho actuaremos de la misma forma. Para poder terminar de desmontar el paragolpes es necesario que abramos la tapa del maletero y nos encontraremos 2 tornillos a ambos lados. Una vez que hemos quitado esos tornillos ya podemos desmontar el paragolpes. Tiramos y tenemos que tener cuidado con las grapas que tenemos en la zona central. Como podéis ver, cuando tiramos vemos la grapa parcialmente en esta parte de aquí. Tenemos que meter el destornillador y tirar de él para arriba y como veis ya lo liberamos. Otra más en la zona central y otra en el lateral izquierdo. Tiramos de la esquina izquierda con cuidado porque nos vamos a encontrar aquí el conector del paragolpes. Quitaremos el conector de la grapa y haciendo presión en esta patilla desenchufamos. Una vez desconectado podremos retirar el paragolpes. Para poder montar el enganche es necesario, como os comentaba al principio del vídeo, desmontar el refuerzo metálico. Hay 2 formas de hacerlo. Podemos desmontar primero la barra y después los 2 soportes laterales, quitaríamos estos 4 tornillos de aquí, o podemos soltar el refuerzo directamente. Es un poco más lioso a la hora de hacerlo, pero si disponemos de una máquina tipo esta, es sencillo. Como podéis ver, ya lo tenemos suelto. Pero para que no nos moleste esta pieza plástica de aquí, la vamos a retirar mientras que realizamos el montaje. Retiramos la pieza plástica y ya podemos soltar el refuerzo. En la zona superior va pegado con silicona. Le damos un pequeño golpe así y ya sale. Esta barra, recordad que se vuelve a colocar. La instalación de este enganche es un tanto peculiar, debido a que después volveremos a colocar otra vez el refuerzo y no interfiere con el enganche. El enganche va colocado en la parte inferior. Vamos a empezar por el lado izquierdo, que es el más sencillo. El primer paso que haremos en el lado izquierdo será introducir esta pieza. Tened en cuenta que lleva 2 orificios sin tuerca soldada y otros 2 con la tuerca soldada. La tuerca soldada la pondremos hacia la parte delantera del vehículo. Introducimos la pieza y lo posicionamos para que nos quede tanto el tornillo de la parte inferior como el tornillo de la parte lateral encarados con los de la carrocería. Recordad que los 2 puntos que tenemos que sujetar ahora llevan tornillos con arandela Grover y arandela de ala ancha. En estos 2 puntos pondremos los tornillos con arandela ancha y la tuerca en la parte interior.
Y ya en el lado derecho, como os he dicho antes, es un poco más complejo, debido a la forma que tiene el chasis y dependiendo de si es la versión más 2 plazas o es la versión de 2018, pueden cambiar los puntos de anclaje. Como podéis ver, en vez de ser una pieza, son varias, yendo unidas en esta zona de aquí. Y como podéis ver, tenemos aquí 3 orificios. Dependiendo de si es 2018 o 2018 hacia atrás, van en estos orificios o en este y en este. En este caso, al ser del 2018, usaremos este punto de aquí y este de aquí. El primer punto para colocar será el de la parte posterior. Como en algunos vehículos aquí lleva la anilla de arrastre, es complicado poder introducir una pletina como en el otro lado. Entonces lo que hacemos es meter esta varilla soldada junto al tornillo y la arandela. Para sujetar ese tornillo lo haremos de la siguiente forma. Con cuidado advertamos en el orificio y hacemos presión hacia abajo con la pieza. Ponemos la tuerca y ya lo tenemos. Colocaremos tornillo con arandela de ala ancha en el punto más posterior y una tuerca en el interior. En la parte inferior del chasis tendremos que introducir la pletina con las 2 tuercas soldadas hasta el final y ahí, en ese punto de ahí, es donde va sujeto. Y el otro punto, ahora lo veréis que coincide con este. Tornillo con arandela de ala ancha y arandela grower. Y tornillo con arandela de ala ancha en el punto que queda más posterior. Pondremos una tuerca en el interior y colocaremos los 2 tornillos sujetando la pieza inferior con la pieza lateral y tuercas moleteadas por el otro lado. Colocaremos el cuerpo central del enganche, lo sujetaremos mediante los tornillos de 12 y las tuercas de ala ancha. Haremos la misma operación en el lado derecho. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de apriete correspondiente. Como podéis ver, el montaje de este enganche es un tanto peculiar, debido a que ahora ya vamos a poder volver a montar el refuerzo metálico y tan solo tenemos a la vista la pieza de bola. En caso de ser una bola vertical, lo tendríamos a esta altura y colocaríamos la base de enchufe en el lateral izquierdo, tal y como marca el manual. Vamos a colocar el refuerzo y colocar también el protector plástico de la parte superior. Para la parte electrónica, varias son las opciones que tenemos para este vehículo. Podemos montar un kit Aragon Pro conectado directamente a la preinstalación del vehículo, que es donde vamos a conectar la instalación elegida en este caso, el kit específico. Como veréis, es muy simple de conectar. 2 conectores, uno donde llevamos la desconexión de la tiniebla y otro donde llevamos el resto de señales junto con la alimentación de la centralita. Vamos a ello. Tanto si vamos a montar una instalación Aragon Pro o como en el caso que vamos a hacer ahora, una instalación específica, usaremos la goma dispuesta para ello. La retiramos y ya tenemos acceso al interior del vehículo. Destapizaremos parcialmente la parte interior. Ahora os muestro cómo. En este vehículo, al llevar el tapizado, que es tela que se puede manejar con facilidad, retiraremos las grapas. Una aquí, otra en la parte interior y esta de la parte superior. Nos ayudaremos un poco de sacagrapas y retiraremos el tapizado. Como veis, es bastante blando y nos permite poder jugar con él. Aquí podemos ver este conector blanco, que es donde llevamos las funciones, y en el conector marrón, donde disponemos, como podéis ver, de un puente. Ese puente es el que hace el corte de la antiniebla. Esto nos facilita bastante las cosas, debido a que en estos 2 conectores tenemos todas las funciones.
Con el kit específico introduciremos la punta que va hacia la base del enchufe por el orificio. Usaremos la goma incluida en el kit para cerrar el orificio de la instalación. Antes de colocar la base de enchufe, colocaremos la goma que la cierra. Y terminaremos de colocar el cableado en la base. Recordad que en las instrucciones os viene la posición de cada cable. Colocamos la base y ajustamos la goma. Una vez que hemos sujetado la base sobre el soporte, sujetaremos el cableado de tal forma que nos quede cable suelto para poder colocar el paragolpes y después colocar la base de enchufe y que no nos quede el cable a la vista. Y muy importante, sujetar el cable de tal forma que no haya posibilidad de que se descuelgue y toque con el escape, ni con los gases de este. Debido a eso podría llegar a quemarse la instalación. Teniendo ya conectada la base, podremos conectar la centralita con la instalación. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, la sujetaremos al vehículo. La instalación va preparada con el positivo directo y el positivo de contacto por si fuesen necesarios. Recordad que estos kits los tenéis disponibles en nuestra página web. Nosotros conectaremos a continuación la clavija blanca y la clavija marrón, no sin antes quitar el puente que os comentaba. Este es el puente que realiza la conmutación de la antiniebla del vehículo. El punto de masa lo cogeremos directo a la carrocería, en el punto original de masa que lo encontraremos aquí. Terminado el conexionado de la centralita, pasaremos a la comprobación. En este caso utilizaremos el Tow Bar Tester. Y con la comprobación del kit electrónico damos por finalizado el montaje de este enganche. Tan solo nos quedará montar el paragolpes en esta ocasión y gracias al trabajo del equipo de diseño de Enganches Aragón no es necesario realizar ningún tipo de recorte. Colocaremos la bola . Una vez que aproximamos los tornillos de la bola, le daremos el par de apriete correspondiente, en este caso al ser tornillos de 10, 51 Nm. Y con esto damos por finalizado el montaje del enganche.